Scheinmovner ist gewesen, schwarzer Sekretär. Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a Yidishlandia con Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes. Buenas tardes, querido Jorge. Pues nada, seguimos en este verano de Madrid hablando de Golda Meir. Entonces todavía no era Meir porque estamos todavía en los primeros compases de su vida. Llegamos creo que a hablar hasta del año 17, ¿no? Por ahí. No, llegamos incluso hasta el 20 y tantos, al 24. Al 24, bueno, pues vamos a seguir entonces con su biografía, que como la del otro personaje que hablamos antes, que era Ben Gurión, pues fueron muy trascendentales para el Estado de Israel y también longevos, lo cual les hizo participar no solamente en las mayores instancias, sino en muchas instancias de la vida. Golda, desde luego, lo que es interesante que tiene es toda la multilateralidad de cargos que desempeñó a lo largo de su larguísima vida política. Es decir, en el año 28, por ejemplo, fue elegida directora de Moetzet Poalot, es decir, el Consejo de Mujeres, lo que podríamos denominar la rama femenina de la Histadrut. Del sindicato Claro, obrero. este cargo era un cargo en aquella época de altísima responsabilidad. Claro, esto hay que aclararlo, todavía no existía el Estado, pero en el Ishuv, es decir, entre la población judía del mandato británico, pues los máximos responsables políticos eran los dirigentes del sindicato Histadrut, que el de los chicos lo dirigía Ben Gurión y el de las chicas lo dirigía Golda. Y además en una época en que la situación no solamente en Eretz Israel, sino a nivel mundial, pues empezaba a ponerse bastante crítica porque al año siguiente, como todos nuestros oyentes saben, estalló la crisis económica del 29 que dio al traste, con toda la República de Weimar y toda la ordenación económica y política internacional. Pero dentro de Israel la situación económica ya estaba muy deteriorada en los años 20. Sí, pero aquí ya fue la guinda que pusimos encima del pastel. Entonces, imagínate a Golda con 30 años. No lo olvidemos, es una mujer jovencísima. Uh-huh. En estos momentos, viajando por todo Israel, recorriendo todos los kibutzim y moshavim para ir consolidando toda la organización femenina de la Histadrut. Esto, evidentemente, aparte de darle un gran prestigio político, en el lado positivo, tuvo también, evidentemente, una parte negativa en el sentido de que esta hiperactividad política, evidentemente, tuvo como consecuencia a corto plazo lo que podríamos denominar la separación definitiva del matrimonio Meyerson, hasta que Morris fallecería en el año 1951. Curiosamente, ellos jamás se divorciaron a nivel oficial e incluso Morris iba todas las fines de semana a pasar el Shabbat con su mujer y sus hijos en aquel pequeño apartamento de Tel Aviv en que vivían. Por si fuera poco, la actividad interna, la Histadrut y Ben Gurión deciden que Golda tiene que hacer un viaje, pero esta vez cruzando un mar y el océano, es decir, tiene que trasladarse desde 1932 a 1934 para recoger dinero en Estados Unidos a fin de tener medios
para sustentar toda la infraestructura de la agencia judía en Israel y el Yishuv. Es decir, Golda se convierte en la embajadora financiera del Yishuv central de Israel. Es muy interesante esto porque ella vuelve de Estados Unidos, donde aprovecha, y aprovecho yo también para decirlo, a curar a su hija Sara, que padecía una fuerte afección renal. De 1934 a 1948, Golda sería miembro del Comité Ejecutivo de la Histadrut y al mismo tiempo sería elegida, constantemente delegada a todos los congresos del Partido Laborista, con lo cual se fue forjando como una mujer de Estado muy interesante. En esta época, sobre todo del 34 al 38, ella basa su actividad política en 3 frentes: la ayuda a los trabajadores, la ayuda a las mujeres trabajadoras y la ayuda a los refugiados judíos que van repatriándose a Eretz Israel conforme el nacionalsocialismo alemán va manifestando su rostro más antisemita y más cruel, que, como todos nuestros oyentes saben, tiene lugar su exponente más claro en la Kristallnacht o Noche de los Cristales Rotos. También hay que decir otra cuestión en lo que respecta a España. Golda Meir, como muchos miembros del Yishuv central, fue partidaria de la República Española y participó, como pude ver yo en el año 91, en el ya desaparecido Instituto Labón de la Histadrut, los carteles de los mítines en Haifa, donde ella participa, en Haifa, en Jerusalén y en Tel Aviv, donde ella participa en apoyo de la República Española junto con Ben Gurión y Moshe Sharet. Perdón. 1938 supone un año bastante duro para los judíos a partir de la Kristallnacht, y ello tiene como consecuencia el hecho de que Roosevelt convoque la llamada Conferencia de Evian, en la cual participan 24 países para tratar el tema de la recepción o no en sus territorios de esos refugiados judíos procedentes de Europa Central y Oriental. Ya se incluimos a la anexionada Checoslovaquia, y Golda participa en este acontecimiento como observadora judía de Palestina, como dice el propio texto de la conferencia. Golda salió de esta conferencia bastante enfadada con la mayoría de estos países, porque por un lado verbalmente manifestaban su apoyo a los refugiados, pero de facto no hacían nada para ellos, salvo la República Dominicana, que ofreció su territorio a 100.000 judíos en unas condiciones, según la propia Golda, bastante aceptables y generosas. Pero luego, como sabemos, en Dominicana cambió el gobierno y, desgraciadamente, con ello cambió también la suerte de los judíos. Golda sale de la conferencia diciendo: una cosa que espero ver en mi vida es el hecho
de que mi pueblo no se vuelva a ver en la necesidad de pedir compasión. Es decir, que el pueblo judío fuera autosuficiente como para garantizar su propio destino. El año siguiente, como todos sabemos, tiene lugar la promulgación del famoso Libro Blanco. Por si los judíos no tenían bastante con la persecución nazi, el laborista Ernest Bevin, ministro de Asuntos Exteriores de Su Majestad Británica, restringe la inmigración al mínimo, cerrándola de facto en la práctica, con lo cual Golda se reúne clandestinamente con la dirección del Haganá y del Etzel para empezar ya a organizar la inmigración de judíos desde Europa ilegal, en la cual, como sabemos, también participarían republicanos españoles. De Bevin, Golda Meir dijo lo siguiente: no sé si este hombre era demente o solo antisemita, o ambas cosas. Los responsables de la política inglesa no podrán perdonarnos el habernos convertido en nación sin su expreso consentimiento. No entendieron que el problema de los judíos en Europa no fue creado con el único propósito de hacer quedar mal al gobierno británico. Durante toda la guerra, Golda se convierte en una colaboradora estrecha de Ben Gurión y del Yishuv Central, porque evidentemente es una mujer que no solamente, como decía Ben Gurión, es la única que lleva los pantalones bien puestos en mi gobierno cuando ella fue ministra de Exteriores en Israel, sino también porque era una mujer muy trabajadora, muy constante y una mujer muy cercana a la población judía. Cuando acaba la guerra, Golda se declara en huelga de hambre contra las autoridades británicas para protestar contra los campos de detención de la Ciotat y Caraolos en Francia y Chipre respectivamente, donde eran retenidos los supervivientes de la Shoah para emigrar al Estado de Israel. A nivel internacional, yo creo que su primer éxito, podemos afirmarlo, fue su presencia en la conferencia de partición de Palestina que tuvo lugar del 28 y el 29 de noviembre de 1947 y donde se acordó repartir el territorio en dos estados, uno árabe y otro judío. Tras esto, Golda regresó a Israel e inmediatamente, a primeros del año 1948, volvió otra vez a una campaña de recogida de ayuda al naciente Estado en los Estados Unidos. El tesorero de la agencia judía declaraba a los pocos días, dice Golda, de que ella traería 7 u 8 millones de dólares. Golda regresó a Israel con la impresionante cantidad para aquella época de 50 millones de dólares que fueron en buena parte destinados a la compra de armas en Europa para la defensa del futuro Estado y donde jugaron un papel también importante Jaime Slavin, Simón Pérez
y Seudarasi. Y a nivel internacional, el siguiente golpe de efecto que dio Golda fue la entrevista que mantuvo el 12 de mayo de 1948 en Amán, a donde se trasladó vestida de mujer árabe para entrevistarse con el rey Abdullah I de Transjordania. La entrevista fue bastante tensa. De hecho, Abdullah le propuso a Golda que aplazasen la proclamación del Estado de Israel, que no tuvieran prisa, y Golda le contestó: Majestad, llevamos esperando 2000 años para crear nuestro Estado. ¿Se puede llamar a eso prisa? Y ella, comprendiendo que las tropas de Abdullah de Jordania iban a atacar al naciente Estado de Israel en cuanto se proclamase la independencia, 3 días después, pues regresó a Jerusalén y allí se reunió con el Estado Mayor de la Agencia Judía y empezaron los preparativos de las tropas israelíes para contrastar y contrarrestar la invasión que tendría lugar al día siguiente de 5 países árabes contra el naciente Estado de Israel. Y aquí, si te parece bien, cerramos otra etapa importante. Sí, estamos justo en la víspera, estamos en el propio día de proclamación de la independencia y en la víspera de una nueva etapa, Eso que es la de la lucha por la supervivencia. Exacto. Como Estado. Pues te agradecemos, como siempre, Ángel Luis Encinas Moral, por estos retratos que nos haces, que nos sirve no solamente para hablar del personaje, sino también de una época y de una historia que cada día es más cercana, y algunos empezamos ya a situar en imágenes en blanco y negro, pero que por lo menos se mueven y no son como estas imágenes con las que empezamos de hace 300 o 400 años. Claro, y evidentemente además son imágenes de acontecimientos que todos hemos visto desde niños en los noticieros, tanto cinematográficos como de televisión. Uh-huh. Pues muchas gracias por haber estado aquí, y dentro de 2 semanas seguiremos hablando también de Yidishlandia, pero también de este personaje, de Golda Meir. Sí, culminaremos con ella. Muchas gracias, queridos oyentes. Muchas gracias, Jorge. Ratte wird von Hunger mich erzwingt.